Listísimo, Julieta. Pues ahora sí, ya estamos transmitiendo en vivo. Me comenta el equipo de Centro Mexicano Pro Bono que nos acompaña para el cierre de la sesión. Así que pues vamos a arrancar con esta capacitación que pues, si bien es un tema que a muchos aún a lo mejor nos causa conflictos y dudas, pues vamos a tratar de abarcar la mayor parte del tiempo asignado para esta sesión y poder pues quedarnos con el menor duda de dudas posibles. Entonces, pues eh, buenos días nuevamente a todos y todas. En nombre de Jessica Pons y todo el equipo de la red de asociaciones, les agradecemos que nos acompañen en un día más de fortalecimiento para todas las organizaciones de la sociedad civil que pertenecen a la red y pues que se han estado fortaleciendo en el transcurso de estos primeros meses del año. Como bien comentaba hace un momento, la sesión de hoy está titulada ¿Cómo presentar tu declaración anual ante el SAT? Y pues bueno, esto es en alianza con el Centro Mexicano Pro Bono y pues gracias a Ramtab que nos acompaña también el día de hoy con nuestra ponente Julieta Ramírez. Y pues bueno, bien saben que en esta sesión pues vamos a poder conocer los documentos y los requisitos que hay que presentar de manera transparente y fácil para nuestra declaración anual. Pues qué mejor que bajo la tutoría de Julieta, que ya pues quien la conoce tiene una amplia experiencia en el sector y pues sobre todo en estos temas, que hemos tenido la fortuna de pues tener algunas capacitaciones en este sentido con ella a lo largo del año pasado. Es una gran aliada, entonces aprovechen mucho sus conocimientos, no se queden con sus dudas. Recuerden que pues ahorita nuestra vía de comunicación va a ser el chat. Entonces aquí el equipo de la red, tanto Rocío como yo vamos a estar atentas de todos sus comentarios para hacérselos llegar a Julieta y que se pueda, bueno, pues que podamos responder la mayoría de ellos, tanto la gente de Facebook como aquí en Webex. Vamos a estar atentísimas de sus comentarios, entonces vayan poniéndolos en el chat conforme pues vayamos, se vaya desarrollando el contenido de la exposición. A lo mejor sí vamos a abarcar esta sección de preguntas y respuestas al final, una vez que Julieta comparta pues todo el contenido, ya si ella en su momento lo considera adecuado en dar un espacio en el inter de la exposición para resolver algunas dudas que hayan surgido, pues así lo haremos según las indicaciones que ella nos dé. Y pues la gente que está en Facebook, si quiere unirse directamente a la sesión aquí en Webex, ahorita les pegamos el enlace directamente en el chat con el número de reunión y la contraseña, porque creo que al parecer ya se los pide. Y la gente aquí en Webex, si en algún momento llegan a tener algún problema con su conexión o si lo prefieren, que a lo mejor vayan en camino al trabajo o en la zona donde estén no haya muy buena conexión, que prefieran seguir la sesión a través del Facebook Live. Ahorita también les pegamos el enlace para que puedan seguir la transmisión por esta vía. El video de la sesión va a quedar guardado. Recuerden que lo pueden consultar una vez que finalicemos en nuestro perfil de Facebook, en la sección de videos, ahí van a tener la sesión guardada por si quieren volver a consultarla o por si quieren compartirla con otra organización que crean que les pueda servir, algún aliado que tengan por ahí, también compártanlo para que pues lleguemos con estos temas y aclaremos el mayor número de dudas en todas las organizaciones que pues les pueda servir el material que se va a compartir hoy. Ahorita también les compartimos en el chat la página de la red, nuestro correo y pues la página del Centro Mexicano Pro Bono. Ahí les vamos a estar pegando algunos enlaces. Al final de la sesión se les va a compartir un pequeño formulario para aquellos que requieran su diploma de asistencia. Con mucho gusto al final de la sesión les ponemos el formulario para que nos compartan sus datos. Y pues sin más, procedo a presentarles un poquito más de la experiencia que tiene Julieta en estos temas. Julieta Ramírez Taveras, licenciada en Contaduría, titulada por la Universidad Nacional Autónoma de México, certificada en desarrollo de habilidades en contabilidad, impuestos y finanzas por el TEC de Monterrey. Es maestrante en responsabilidad social por la Universidad Anáhuac, diplomada en Administración Internacional de Organizaciones No Lucrativas
por el Centro de Recursos Internacionales y pues durante más de 20 años ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil, fortaleciendo aspectos contables, fiscales y administrativos. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil y su labor en el sector social ha impulsado la creación de organizaciones, la dirección y coordinación de proyectos operados por instituciones y grupos dedicados al desarrollo social y de forma continua durante toda su trayectoria. Es directora general en Ramtap Contadores SC, fundadora de Colibri Comunicación, Arte y Cultura AC y Machincuepa Circo Social AC. Así que, pues, como les dije, es una expertaza en el sector. Toda su carrera, pues, la ha desarrollado en este sector y, pues, conoce de todo. Es contadora. Entonces, pues, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, Julieta. Estamos muy contentas de tenerte de nuevo por acá con nosotras y pues te cedemos los micrófonos. Comenzamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias, Rocío. Pues nuevamente gracias por la invitación. Muy buen día a todos y a todas. Este tema es un poco más en cuestión de, pues sí, números, más práctico en cuestión de cómo elaborar de una manera clara la declaración. Muchas veces nos hemos encontrado con organizaciones que se les pide cómo fue que llegaron a esas cantidades en la declaración en cuestión de si tienen elaborado un papel de trabajo. Y pues nos llevamos la gran sorpresa que nos dicen, pues no, lo tomaron como de mi balanza y no sé más, ¿no? Entonces es bien importante, pues ahorita vamos a ir comentando qué documentos debemos tener a la mano para poder elaborar una declaración clara, transparente y que cualquier persona que llegue a mi organización y me diga, quiero revisar tu declaración, haya claridad de cómo llegué a integrar esas cantidades. ¿Por qué? Porque lamentablemente el formato de la declaración no nos da como mucho detalle. Entonces, hay que tener, pues sí, un formato donde coloquemos nuestras cantidades y tengamos todo muy, muy claro. Vamos a comenzar. ¿Quiénes deben presentar la declaración anual a más tardar el 15 de febrero del 22? Todas las personas morales con fines no lucrativos. Aquí siempre ha habido una situación que me dicen, pero es que yo no soy donataria. Independientemente de que no lo seas, estás dentro del régimen de las no lucrativas y por lo tanto debes cumplir con esta fecha. Ajá. ¿Qué pasa si presento la declaración después del 15 de febrero? Si eres donataria, pues lamentablemente perderías tu vigencia de tu autorización como donataria y las que no lo son, pero están dentro de este mismo régimen, pues se podrían hacer acreedoras a un crédito fiscal que es pues una multa. ¿Qué formato es el correcto para su presentación? Se debe presentar en el formato 21. De no ser este formato el correcto, pueden perder la vigencia de la donataria. La autoridad en automático va a asumir pues que no diste cumplimiento a esta obligación, porque además para las organizaciones que son donatarias, este es uno de los requisitos para tener, para dar en automático tu vigencia. Para las donatarias tenemos dos obligaciones muy importantes que son las que te van a permitir tu autorización automática el siguiente ejercicio fiscal, que es la declaración anual y la declaración de transparencia, que esa declaración informativa pues, se presenta en el mes de mayo. ¿Y qué está haciendo la autoridad ahora? Está haciendo un cruce de información entre la declaración anual y la declaración de transparencia. Es por ello que es muy importante saber qué cantidades estamos colocando en nuestra declaración. En nuestra declaración, ¿qué es? No es como las declaraciones de las personas morales en régimen general.
que en esa declaración a esas entidades les van a solicitar que mencionen todas sus cantidades de balance general, como activos, pasivos, para las donatarias, bueno, no tanto solo para las donatarias, para las que están en este régimen de las no lucrativas, solamente nos piden los ingresos y los egresos. Es por eso que debemos tener muy claro cómo vamos a ir diferenciando estos ingresos para colocarlos en nuestra declaración. ¿Cuáles son los ingresos relacionados de toda entidad no lucrativa? En principio, pues tenemos los donativos nacionales y extranjeros, las cuotas de recuperación de todos los servicios que estén relacionados con nuestro objeto social, las cuotas de los integrantes o asociados y otros relacionados como son el arrendamiento, intereses, apoyos de la federación, derechos patrimoniales y rendimientos por inversiones. ¿Sí? Entonces, aquí es como tenemos que ir agrupando porque ese fue todo un tema al momento de presentar la información ante el SAT y que de alguna manera viene relacionado con ese tope que puso la autoridad del 50% sobre los ingresos no relacionados, porque pues ahora sí que se alinearon a la propia información que dan las organizaciones y que, pues lamentablemente, pues se da cuenta que hay otros ingresos que no tienen que ver con los ingresos relacionados y pues de ahí surge como esta parte de decir, pues ahora vamos a topar esos ingresos no relacionados en cuestión de ir pues disminuyendo esta parte, porque entonces va a decir, ok, si tú estás teniendo otros ingresos que no vienen relacionados a tu objeto social, pues entonces págame impuesto y cualquier cuestión que rebases, pues entonces te vas a otro régimen en el cual me vas a pagar impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado. Entonces debemos tener mucho cuidado. Esta parte que les comentaba de tener este cuidado en la parte de los ingresos para una organización, ¿qué es lo principal? Que debemos tener un control muy preciso en cuestión de los ingresos. ¿Qué es lo que nos va a en una revisión por parte del SAT? ¿Qué es lo primero que nos van a revisar? Los ingresos. Los ingresos en cuestión de cuál es su origen. Ajá, entonces, debemos tener mucho cuidado, debemos tener el cumplimiento puntual de emitir un CFDI por cada ingreso que recibamos. Así sea un peso, tenemos que emitir un CFDI. Eso es algo que me preguntan mucho, oye, pero es que tuve ingresos de 100 pesos, pero no di el comprobante, no me lo pidieron, entonces no lo hice. No, eso tiene que estar emitido con un CFDI cualquier cantidad. Yo como organización tengo la obligación de que si nadie me pidió el recibo de donativo o si apliqué un servicio como cuota de recuperación y tampoco me lo solicitaron, yo tengo la obligación de emitirlo. Ajá, entonces, debemos cuidar este 50%. ¿Por qué? Porque pues procede a una revocación y para quienes pierdan la autorización por este motivo, ya no hay forma de recuperarla. Entonces, deben tener mucho cuidado. Para el 2021, como ustedes saben, en base a las reformas fiscales, pues se nos dice que todo egreso debe estar amparado con un comprobante fiscal. Ajá. Anteriormente, hasta el 2020, pues teníamos ciertas facilidades de que si no teníamos un comprobante, podíamos comprobarlo con algún recibo simple. Eso fue hasta el 2020. A partir del 2021, la autoridad nos dice,
debes tener tus comprobantes en su totalidad por cada egreso que tú realices. Ajá, entonces, de no contar con el CFDI, ¿qué va a pasar? Tendríamos que catalogarlo como un no deducible, una erogación no deducible, y poder la parte de pues pagar el 35% del impuesto sobre la renta. Entonces, debemos estar, pues ahora sí que alineados a tener todos nuestros comprobantes fiscales. Sí, yo entiendo y lo he escuchado constantemente de diversas organizaciones que dicen, pero yo mis actividades están en cierta comunidad donde no tengo acceso a comprobantes fiscales. Tenemos que hacer estrategias para poder obtener el comprobante. Entonces, porque si no, esto nos lleva a que pues nuestra cuenta de no deducibles se vaya haciendo enorme y al momento de llegar al fin del ejercicio fiscal, pues tengamos que pagar este porcentaje. Ok, voy a ir ahora con un formato, este todavía es, donde, ¿qué es lo que yo debo de tener a la mano en cuestión de para armar mi papel de trabajo? Pues yo debo tener una balanza de comprobación, que es este documento que les estoy mostrando, donde contiene distintas cuentas, donde nosotros tenemos que ir dando esta separación en cuestión de quién recibí. Ajá, esto es solamente un ejemplo donde son pues nombres inventados y cantidades solo para ejemplo. En esta parte, los ingresos si nosotros tenemos en nuestra balanza de entrada una separación, eso nos va a permitir que en la declaración anual nosotros tengamos mucho más claridad y mayor facilidad del llenado. Si tenemos todo revuelto, eso va a ser un caos al momento de poder llenar claramente la declaración. ¿Por qué? Porque no vamos a saber ni qué fue un donativo nacional, ni qué fue un extranjero, etcétera. Entonces, tenemos que darle esta separación donde podamos decir, ok, yo tengo mis ingresos por donativos, en primer lugar, lo tengo separado por donativos nacionales, donativos extranjeros, tengo ingresos por determinados proyectos que me financiaron, que son donativos, pero yo los diferencio en cuestión de que sé que vienen para financiar determinado proyecto de mi organización. Y las cuotas de recuperación, donde vamos a poder tener ahí los nombres de las personas. Si no tengo yo los recibos personalizados, ok, pues tengo público en general. Entonces, aquí en esta parte es donde yo puedo diseñar mi balanza a mis necesidades. Muchas veces me dicen, es que el contador me dice que eso no se puede, que yo no puedo hacer toda esa, nosotros le llamamos desmenuzar mi balanza. Claro que se puede, solamente que pues hay que darle un tiempo para ir acomodándola a mis necesidades y no saliéndome de las normas de información financiera, donde pues yo tengo que cubrir ciertas cuentas, tengo que darle la indicación de la naturaleza en cuestión contable y bueno, pues este es un trabajo que tenemos que realizar, hay que invertir tiempo, sí, pero se puede realizar. En cuestión de mi costo de proyectos, en base ok, pues yo tengo por proyectos, esta es otra parte que mencioné, es que no se puede hacer toda esta separación, que si yo tengo mi proyecto 1, mi proyecto 2, si le quiero diferenciar cómo se llama mi programa, todo eso lo podemos hacer en la balanza. ¿Para qué? Para que tengamos una mayor claridad y mayor transparencia en cuestión de la propia información.
Entonces, bueno, pues este es el documento que debemos tener a la mano para poder llenar pues nuestro papel de trabajo en cuestión de que nos va a servir como base para el llenado de la declaración. Entonces, esta es la parte donde nos va a llevar a un acumulado. Yo tengo mi balanza, tengo mis cuentas definidas y en esta parte, este es un documento que yo debo elaborar para que me sirva de base para el llenado de la declaración. En cuestión de, no sé, Monse, Rocío, si quieren, vamos viendo, porque veo que hay algunas preguntas para que no se nos vayan como hasta el final y perdamos un poco el hilo. Si quieren, las podemos ir viendo de una vez y vamos como en bloquecitos para ir respondiendo. Sí, perfecto. Por decir, la primera pregunta que vimos la hace Dionisio, que comenta, los detalles más completos los informamos en el informe de transparencia, ¿verdad? Así es, porque la declaración anual viene muy limitada en los conceptos. Se decía que en este año iba a ser ya un cambio de formato, pero sigue siendo el mismo. Entonces, no hay como tanto detalle en la declaración. Ok, muchas gracias. Luego Araceli nos pregunta a qué se refieren los rendimientos por inversiones. Ok, es cuando yo tengo mi recurso, es algo que nos permiten, yo lo tengo en una inversión, llámese casa de bolsa o en algún, si el propio banco me da esta opción de inversión, yo tengo mis fondos ahora sí que no disponibles todo el tiempo. Entonces, yo tengo cierta cantidad en inversión donde me está generando un rendimiento mensual y ese rendimiento está permitido para que tú lo puedas ocupar en ahora sí que en tus mismas actividades. Ajá, siempre y cuando no sean inversiones de alto riesgo, donde tú puedas perder tu capital. Entonces, ahí solamente es como tener el cuidado de qué inversión me conviene, no tocando mi capital, pero que me pueda dar un mayor rendimiento a que si lo tengo solamente ahí en mi cuenta. Porque muchos bancos te dan un interés, que ese también lo podemos utilizar como ingresos para las actividades, pero es muy bajo. Entonces, muchas organizaciones pues optan por una inversión donde puedan darle un rendimiento más alto. Entonces, a eso se refiere los rendimientos. Sería todo, Monse. No, tenemos otra donde preguntan, ¿en dónde entran los donativos en especie? Ok, ahorita lo vamos a ver. De los donativos en especie, me parece que sí hay un apartado, ahorita lo vemos en el formato. Si ya no hay más, Monse, entonces continúo. Sí, sí hay varias, no sé si quieras que las abarquemos todas, creo que me quedan como cinco más o menos hasta el momento, entonces, por si preguntan de el formato, en el formato 21 no viene el concepto de costos de recuperación, entonces eso se considera como otros ingresos. No viene, ¿cuál, Monse? No te sé cómo se cortó. En el formato 21 no viene el concepto de costos de recuperación. Ah, no, Entonces, no, eso no se viene. considera como otros ingresos. Como otros ingresos. Por eso es bien importante que tengamos un documento donde tengamos nosotros el detalle, porque si hay alguna revisión o incluso este documento que les estoy mostrando, les va a ayudar a que al momento de el llenado de la informativa de transparencia, lo tengamos muy claro, porque ahí es donde vamos a hacer el detalle en la declaración anual y precisamente por eso es como todo el tema de que se ha solicitado a la autoridad que el formato pueda ser más abierto, porque precisamente si yo coloco mis cuotas de recuperación o mis cuotas de integrantes
no viene un rubro específico. Entonces, todo lo tengo que meter ahí. Incluso, entonces, ¿ahí qué pasa? Yo voy a revolver, pues, las cuotas de recuperación, las cuotas a sus integrantes y los otros ingresos que no son relacionados. Entonces, si cualquiera que lo vea va a decir, ah, ok, otros ingresos, pues son tus no relacionados. No, ¿qué crees? Pues es que no, porque ahí traigo también ingresos de los cuales sí forman parte de mi objeto social, pero para eso tenemos que detallar en la de transparencia y me tiene que cuadrar con esta información. Ajá. Y ya por último, si quieres, y seguimos, y después abarcamos las demás. Preguntan si son deducibles los gastos que se realizaron en efectivo menores a 2,000 pesos. Sí, sí son deducibles. La ley nos dice que podemos pagar hasta 2,000 pesos, ya sea por transferencia a algún integrante y que esa persona haya hecho las compras, o que hice un cheque, lo cambié, que era de 2,000 pesos, fui, hice las compras y lo comprobé. Es deducible. Mayor a 2,000 pesos, ya no. Ahí tiene que ser directamente el depósito a la persona que me brindó el servicio o me vendió el material y, o puede ser con cheque nominativo, en cuestión de que no, porque es lo mismo si me das un cheque y voy y lo cambio y el cheque era de 10,000 pesos, pues ya te perjudiqué porque el monto es mayor a 2,000 pesos. Entonces, ese egreso ya no va a ser deducible. Entonces, aquí es bien importante que sí traigan su sellito de abono a cuenta del beneficiario y se vaya a la cuenta de la persona a quien se lo emitiste. Listo, pues muchísimas gracias, Julieta. Si gustas, continuamos. Hay más preguntas todavía, pero ya en otro Ok, tiempecito las sí, tocamos. sí, sí, ahorita seguimos y ya vamos como a todas las preguntas. Entonces, esta es una sugerencia de un documento que podemos elaborar internamente donde podamos tener la claridad de cómo llegamos a las cantidades en la declaración anual. Este es solo un ejemplo donde yo puedo ir abriendo las filas que yo requiera. Yo tengo ingresos, esta parte de las cuentas es muy importante que se coloque. ¿Por qué? Porque así me da mayor facilidad de ubicar en mi balanza. Cuando son balanzas pequeñas, dice uno, bueno, pues no es tan difícil estar buscando las cuentas que llevé a la declaración anual, pero cuando tenemos balanzas muy extensas, porque pues así es el movimiento en nuestras organizaciones, es mejor colocar los números de cuenta. ¿Para qué? Para que podamos tener una mayor, ¿qué es esto? Una mayor facilidad al momento de ubicar a qué cuenta fue la que tomé para esta cantidad. Ah, ok, es esta. En esta parte, yo solo como ejemplo coloqué el total de los donativos recibidos en efectivo. En esta parte, quienes deseen desarrollar mucho más a detalle quiénes fueron los donantes nacionales, aquí se puede abrir. Este papel de trabajo es para que ustedes tengan la claridad y sea su base. Entonces, aquí podemos traer las cuentas generales, las subcuentas que llamamos en cuestión disculpen si de repente uso términos más contables, siempre trato de comentar como en lo más claro para que los que no son contadores ubiquen esta parte. Debemos en las subcuentas son donde yo detallo las personas. Ah, ok. Juanito me entregó, Pedro, Ramón, todas las personas, si yo las quiero colocar aquí, está bien. ¿Por qué? Porque este va a ser un documento detallado de cómo llegué a mi declaración anual. ¿Para qué? Para que no nada más yo diga, ah, pues agarré la balanza y de ahí nada más, subrayé y pues esas cantidades me las llevé a la declaración y después ya no les cuadra, ya no les coincide con lo que colocaron en la declaración. Entonces, este es muy importante que lo realicen.
los donativos recibidos en efectivo, cuotas de recuperación, cuotas de sus integrantes y arrendamiento. Aquí puse como ejemplo estos ingresos que podemos incluso tener los que ya habíamos mencionado, como inversiones, que también tuve regalías, que sí también tuve rendimientos, los colocamos. ¿Para qué? Porque entonces este es el total de mis ingresos propios. Pues también tuve otros ingresos que no fueron relacionados, que es venta de material didáctico y libros. Entonces yo tuve una venta de 1,5 millones y mi total de ingresos fue de 6,420,000. Ahorita vamos a ver otro documento donde tenemos que irnos a esta parte. Entonces, esta es la parte de mis ingresos, donde tengo la claridad por rubro, por cada ingreso detallado, cómo es que lo obtuve. En la parte de las erogaciones efectuadas, en la declaración igual no nos da un detalle muy amplio. En esta parte nos pide los sueldos y salarios, los honorarios pagados, muchas veces causa confusión. ¿Y a dónde meto los asimilados a salarios? Pues tiene que ir en el mismo rubro donde dice sueldos, salarios y pagos asimilados. Ahorita lo vamos a ver en el formato de la declaración. Honorarios pagados, aportaciones a SAR, Infonavit, IMSS. Entonces, estas cuentas sí vienen mencionadas en la declaración anual, pero nosotros tenemos muchas más donde no hay un detalle donde yo pueda colocarlas. Entonces, ¿a dónde tengo que mandar? Pues a otras erogaciones. Y esas otras erogaciones, yo ahí es donde hago una acumulación de todos mis egresos que son distintos a los que ya menciono arriba, y esos se hace una sumatoria y se coloca en otras erogaciones. Aquí, pues como no hay una separación incluso del gasto administrativo, entonces, ¿qué hago? Pues sumo y todo queda en otras erogaciones. Y vuelvo a lo mismo, este papel de trabajo me va a servir porque yo en mi informativa de transparencia voy a tener ya detallado cuáles son mis cuentas que integran mi gasto administrativo. ¿Por qué? Porque ahí sí no lo va a solicitar. Entonces, esto me va a anticipar al otro llenado y podamos tener esas cantidades que sean, de alguna manera van a estar presentadas de diferente forma, pero vamos a llegar a las mismas cantidades, que eso es lo importante porque ese es el cruce que va a hacer a la autoridad. Entonces, es lo que yo tengo que colocar, donde tengo que detallar lo más posible y tener la claridad de qué cuentas integré en mi declaración. Entonces, simplemente es una resta, lo que nos va a hacer la declaración, donde me va a tomar mis ingresos anuales menos mis ingresos, menos mis erogaciones, y me va a dar un remanente. Un remanente que no puedo utilizarlo para entregarlo a los integrantes, sino que este remanente debe ser utilizado en el siguiente ejercicio fiscal para la operación de mi organización. Ajá, entonces este es como el papel de trabajo y entonces para efecto, ustedes vieron que acá arriba en la parte de los ingresos tenemos otros ingresos no relacionados. Ajá. Tenemos en una parte de la declaración nos pide precisamente la claridad de estos ingresos. Muchas veces igual nada más, ¿y de dónde salió? Porque nada más veo que hay dos cantidades y el SAT me determina una cantidad a pagar. Tenemos que conocer cómo se integra esa cantidad. Ajá, entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta parte tenemos que tener la claridad de lo que yo tengo como no propios, los ingresos no propios. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que colocar
en otro papel de trabajo los donativos recibidos, mis cuotas de recuperación, mis cuotas de mis integrantes, el arrendamiento, que estas cantidades que les coloco como ejemplo vienen exactamente del documento anterior. Entonces, yo tuve un ingreso total de 6,420,000, que de estos yo tengo 1,500,000 de mi venta de materiales y mi venta de libros, que no están relacionados con mi objeto social. Ajá, aquí es lo que debemos tener mucho cuidado. ¿Cuánto puedo destinar? Bueno, más bien, ¿cuánto puedo recibir en no propios de la actividad, en no relacionados, hasta el 50%? Entonces, yo recibí en total 6,420,000, pero no debo sumarle el 1,500,000. Yo sumo estas 4 y sobre este yo saco el porcentaje para saber si no estoy rebasando ese 50%. Entonces, aquí podemos visualizar. Yo, ok, no rebaso, estoy en un 30%, voy alineado. En esta parte, porque muchos se confunden, dicen, es que decían que era el 10 y ahora dicen que no, son dos cosas distintas. Esta parte del 50% es donde nos dice que de tus ingresos totales del año no rebases el 50%, pero aunado a eso, la autoridad nos dice, tienes un porcentaje exento, que es del 10%. Este 10% es importante aclarar, es para las organizaciones que son donatarias autorizadas. Para las organizaciones que solo están dentro del régimen de las no lucrativas y no tienen este estatus de autorización, solo es el 5%. Entonces, aquí es distinto. En esta parte, este ejemplo lo hice a un día que vendría siendo de una donataria autorizada y es donde vamos a colocar el ingreso, los ingresos totales son de 6,420,000. Tengo un límite de exento que es del 10%, entonces yo tengo 642,000 pesos exentos. De este 1,500,000 que yo tengo de los ingresos obtenidos por conceptos distintos a mi objeto, voy a restar los 642,000 que tengo como exento. Y mi ingreso grabado, que tendría que ser calculado en base al título 2, que es régimen general, aquí tenemos 858, que es simplemente una resta donde voy a determinar cuál es mi base, que son los 858. Pues de estos 858, que es mi ingreso por los no relacionados, yo tengo la opción de disminuir egresos. Pero ¿qué egresos voy a disminuir? Lo que tuvo que ver con esa venta. Ajá, no voy a agarrar, pues tengo mis egresos de mis otros programas y pues todo se lo pongo ahí y entonces así ya no pago. Ojo, aquí debe ser en base a las erogaciones que vayan ligadas a esta venta. Ok, yo tuve materia prima para la elaboración de mis materiales didácticos, que son los que yo vendo, por 689,850 y por la impresión de libros, que es también algo que yo vendo, 200,000. Entonces, de este 1,500,000, yo tengo como erogaciones 889,850, pero no los puedo disminuir completamente. ¿Por qué? Porque tengo que sacar un factor de prorrateo, una proporción. Entonces, de estos 889,850 que yo tengo de gastos, tengo que sacar mi proporción. ¿Cómo la voy a sacar? Ok, pues es el ingreso grabado
por actividades distintas, que ya dijimos que son los 858, entre el total de mi venta. Entonces, yo tengo un porcentaje de deducción del 57%, no del 100%. Entonces, de estos 889,000, yo solamente me voy a poder deducir 57%. ¿Ah? Entonces, que esa cantidad es sobre el total de mis gastos por mi porcentaje y yo solamente puedo disminuir 508,000, que son estos que tengo acá arriba. ¿Y qué le voy a aplicar? Aquí no tengo que hacer mayor cálculo en cuestión de que si el límite inferior, el límite superior, nada de eso. Solamente tengo mi base, que fue restar mi ingreso grabado menos mis erogaciones permitidas y le multiplico el 30%, que es la tasa que debemos aplicar a estas ventas. Y lo que me determina el impuesto son 104,701. Eso es lo que yo debo pagarle al SAT como impuesto sobre la renta. Ajá, entonces, este es bien importante que lo conozcamos porque en la declaración anual, en el formato, ahorita lo vamos a ver, solamente nos dice cuál fue tu ingreso, cuál fue tu egreso y en automático la declaración nos arroja esta cantidad, pero ni siquiera sabemos decir, uy, ¿y cómo la sacó? No, pues ni idea. Entonces, este es el procedimiento que tenemos que llevar a cabo para la determinación de este impuesto. Y nos sirve para corroborar precisamente que me esté haciendo el cálculo correcto el sistema. Entonces, bueno, esta es la determinación de ese impuesto. Monse, si gustas, podemos ir contestando algunas otras. Ok. Nos quedamos con la pregunta de Norma. Y luego Sergio nos pregunta si se tiene, bueno, en caso de que se tiene dada de alta la C, pero no tiene ningún movimiento con ella, todo va en ceros. Así es. Sí, Ok. no tuve ningún movimiento. Es va en cero. Ahí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces decimos, es que no tuve ningún movimiento, todo lo, pues voy a presentar en cero, pero entramos a verificar al SAT y por ahí a alguien se le ocurrió pedir una facturita a nombre de la AC y resulta que traemos algunos egresos a nombre de la asociación y nosotros estamos reportando que pues no hubo nada. Entonces ahí sí hay que tener cuidado, hay que hacer una revisión efectivamente que no tengamos ningún CFDI emitido a nombre de nuestra asociación y se presenta en cero. Muchas gracias, Julieta. Después tenemos, Beatriz pregunta, si la asociación se dio de alta en 2021, ¿está obligada a presentar declaración? Así es. Sí, sí, sí. Ahora sí que si así se haya dado de alta en diciembre, ya tuvo un mes del ejercicio y tiene la obligación. Que, digamos, que aplicaría en caso como la pregunta anterior, que no tuvieron ningún movimiento, lo tiene que En presentar en cero. ceros. Así Ok, es. muchas gracias. Eh, Susi pregunta, ¿cuál es el manejo correcto de rifas? ¿Del qué, perdón? El manejo correcto de las rifas, no sé, me imagino que se refiere a Ah, la de las emisión. rifas. Ajá. La rifa es un ingreso no relacionado en cuestión de, se puede decir que es como los eventos, las subastas, que esas actividades, me refiero más a eventos en cuestión de que tú cobres una entrada para un evento. Esas actividades se consideran no relacionadas. Las puedes recibir, sí, pero cuidando ese 50%. Yo debo cuidar cuánto tengo de ingresos relacionados, cuánto voy a recibir de esa rifa, cuidando no rebasar ese 50. Y lo puedes recibir sin problema
pero sí se considera como un no relacionado. Muchísimas gracias. Y bueno, acá en Facebook, Mavi Sánchez nos pregunta, ¿en dónde entran los asimilados? Los asimilados entran en el rubro de los sueldos. Ahorita vamos a ver el formato de la declaración y ahí se los muestro. Edith pregunta, ¿qué es lo que se considera como cuota de recuperación? Las cuotas de recuperación son los servicios que dan ustedes como organizaciones siempre y cuando vaya relacionado al objeto social. Pongo un ejemplo, yo soy una organización que me dedico a trabajar con niños con alguna discapacidad y tengo médicos a disposición de mis beneficiarios. Y entonces yo, todo lo que estos beneficiarios vienen, yo les doy sus consultas y yo no cobro una consulta con un especialista. Ahora sí que en el mercado te va a costar 1,500. En esta organización te van a cobrar 400 pesos. Eso se le llama una cuota de recuperación. Siempre va a ser una cantidad que sea menor al costo, ahora sí que al costo que tú vas a adquirirlo en el mercado. Entonces, igual, si yo hago una capacitación, soy una organización que me dedico al apoyo de los derechos humanos o a todo lo que tiene que ver con la equidad de género, y yo doy talleres de derechos humanos, de equidad de género, y lo imparto a el público en general o a mis beneficiarios o a quien me lo requiera. Yo estoy tratando temas relacionados con mi objeto social, pero entonces esa capacitación, si yo la cobro a un costo mucho menor, eso es una cuota de recuperación. Es distinto que si yo esa misma capacitación me la solicitaran en una empresa y yo la cobro a un costo mayor al costo en el mercado, que esto no sería una cuota de recuperación, entonces ahí ya da un cambio. Ahí sería una venta de servicio y se iría a un no relacionado. Ay, Julieta, de verdad que ¿qué haríamos sin ti el día de hoy? Muchísimas gracias. Y bueno, tengo otras, bueno, hay muchísimas más preguntas, pero ¿te parece si abarcamos estas tres que están un poquito ¿Ok? extensas? Pues continuamos. Primero, Ruth nos pregunta, si la organización utiliza sistemas complementarios de facturación donde te da reportes por tipo de ingreso y con el nombre se identifica si es PF o PM, ¿no hay necesidad de tener una balanza tan detallada en el catálogo? No, eso es que son dos cosas distintas. Ese sistema me ayuda a tener un mayor control. Qué padre. Yo tengo entonces ya eso ahora sí que es un trabajo que le vas a ayudar al contador, pero yo tengo la obligación de tener una balanza y tener una separación de mis ingresos en cuestión de que a lo mejor no le vas a poner los nombres de las personas, porque tú dices, pues ahora sí que no es como tan importante porque yo ya llevo un detalle muy específico ahora sí que por otro sistema, pero es importante que hagas la diferenciación. Ok, estas personas fueron donativos, estas personas cuotas de recuperación, eso te ayuda y pues efectivamente no es que vayas a detallar todos los nombres de las personas, porque además si tienes una lista enorme de donantes, pues te va a hacer una balanza enorme. Entonces, no, ahora sí que te está ayudando tu sistema, está bien, pero sí debes tener en tu balanza esa separación de donativos, perdón, cuotas, ir diferenciando, ajá, y se debe llevar forzoso una contabilidad porque además hay que hacer envío de contabilidad electrónica. Entonces, si la pregunta va más direccionada a que no es obligatorio que detalle, no, porque ya tienes tú un sistema donde tienes el detalle completo y exacto, pero sí que diferencies.
si es donativo, si son cuotas, eso sí lo debes tener en tu balanza, más que nada por claridad al momento de hacer toda esta información y para cualquier entidad que no tengas todos los ingresos revueltos, ¿no? Entonces, eso sería mi sugerencia. Gracias, Julieta. Esperamos la respuesta de Ruth. Mientras tanto, te comparto la pregunta de Manuel. Él dice, si las cuotas de los integrantes de la fundación provienen de alguna de sus empresas externas a esta, ¿pueden incluirse en el rubro de cuotas de integrantes? Bueno, si esta empresa tiene que, o sea, si los integrantes de la empresa son también integrantes de la asociación, este ya es un tema de partes relacionadas ahora sí que esa asociación tendría una obligación extra, que sería la de reportar partes relacionadas en cuestión de que los integrantes están en ambas entidades. Entonces, esta es una informativa que tendrá que estar presentando la asociación porque recibe recursos y aquí habría que ver porque no podría ser cuota de los integrantes si el dinero viene de la empresa porque la empresa no está como asociada en el acta constitutiva. Yo quiero pensar que quien está incluido son las personas, más no la empresa. Entonces, aquí no podría ser una cuota de los integrantes si viene desde la cuenta de la empresa. Entonces, aquí habría que ver cómo está en su acta, si son las personas, porque una organización puede estar constituida por personas y por entidades, personas morales, sí, pero siempre y cuando sea también asociaciones. Aquí pues se tendrá que revisar esa parte específicamente, pero de entrada yo te diría, eso no sería correcto porque no creo que en tu acta esté como asociada a la empresa. Entonces, no podría ser una cuota de asociados. Aquí más bien las personas son las que tendrán que hacer sus aportaciones y ahí sí se consideraría como cuotas de sus integrantes. Listo, la última y ya continuamos. Sí. Joaquín pregunta, cuando los donativos en especie son entregados a nuestros beneficiarios directos, ¿se debe generar un CFDI genérico de egresos a público en general? ¿O bien no generaríamos nada en tanto que se trata de nuestros beneficiarios directos y los bienes recibidos en la nación se están empleando para el cumplimiento de nuestro objeto social? No es necesario emitir un CFDI de egreso y más ahora que ya nos cambiaron esta parte de la facturación electrónica en esta nueva versión 4.0, donde nos están prohibiendo ya emitir egresos por cualquier cosa. O sea, ya la autoridad dijo, no, ya no se pongan a emitir egresos al por mayor. Los únicos egresos que estarán permitidos son descuentos, devoluciones y bonificaciones. Entonces, no podemos hacer ningún egreso y no es necesario. Aquí es un control interno el que debes llevar, donde si tú recibiste en la donación determinados artículos, tú tienes una relación de lo que recibes y eso lo plasmas en tu contabilidad y a su vez al momento de que tú lo entregas a tus beneficiarios, tú debes llevar una relación de lo que entregaste. Es importante que a quien entregues sí tengas evidencia de la entrega, como una lista donde venga sus datos, una evidencia en imagen de que sí estás entregando la ayuda y en tu balanza va a existir una cuenta en los gastos donde puede decir ayuda a beneficiarios en especie y ahí colocar tus salidas, pero todo con evidencia, listados con los datos de los beneficiarios y tus imágenes, porque además esta parte te la va a pedir transparencia y debes tener una relación de lo que recibes y de lo que entregaste para que en transparencia
vaya, se va haciendo un conteo. Ah, ok, entonces entregaste toda la ayuda en su totalidad o aún tienes parte. Entonces, eso es lo que tienes que llevar, un control interno. Sí, Monse, la siguiente. Listo. Sí, si quieres continuamos para Sí, ok. abarcar lo demás. Sí, gracias, Julieta. Sí, muy bien. Ahora sí, ya teniendo esta parte del cálculo para efectos de saber si voy a pagar o no impuestos sobre la renta por estos ingresos, ahora sí nos vamos. Traté de verdad de hacerles este documento lo más sencillo. De repente, sí son un poquito complejos. Ahora sí, nos vamos al formato de la declaración. En esta parte, bueno, pues nos va a solicitar si optamos por dictaminar nuestros estados financieros. Como sabemos, desde el 2014, 13-14, ya no es obligatorio para las organizaciones dictaminarse, pero muchas han seguido con esta práctica, que es una práctica pues ahora sí que de transparencia, y más cuando organizaciones reciben recursos del extranjero o de las mismas fundaciones mexicanas, donde preguntan siempre si dictaminan, porque pues ese es como ahora sí que un plus, ¿no? De decir, bueno, no tienes la obligación, pero sigues dictaminándote por transparencia. Eso, pues ahora sí que les da puntos, ¿no? En esta siguiente parte, donde nos pregunta los ingresos obtenidos, aquí es donde precisamente nos coloca, para quien me preguntaba lo de los donativos en especie, aquí nos pone un apartado específico para colocar lo que hayamos recibido en especie. Ajá, entonces, aquí es donde vamos a hacer ese detalle. Entonces, yo tengo ya mi papel de trabajo terminado, ya lo tengo aquí. Entonces, ahora sí me voy a hacer mi declaración, donde voy a colocar mis donativos nacionales, mis donativos del extranjero, si tuve arrendamiento, esta parte de los donativos recibidos en especie, que aquí lo tenemos por separado. En caso que si tuvimos dividendos, regalías, que este es a veces no muy usado por las organizaciones, pero pues aquí no lo coloca. Y intereses devengados a favor y ganancia cambiaria. Ajá, y otros ingresos, que este es el que pues ahora sí que pedimos a gritos que nos lo detallen, porque entonces aquí, pues en la declaración anual, pues revolvemos cuotas de recuperación, cuotas de nuestros integrantes y los otros ingresos no relacionados. Entonces, por transparencia y mayor claridad, sí tendría este rubro que estar por separado, pero bueno, por eso es que es necesario que hagamos nuestro acumulado de las cantidades para la declaración anual. Ajá, entonces aquí es esta parte es muy importante tenerla nosotros internamente detallada. Mis ingresos totales obtenidos, pues me los da en automático el formato, donde pues me hace la sumatoria, y en las erogaciones efectuadas, aquí es donde hace un rato me preguntaban dónde pongo los asimilados. Tendría que estar aquí porque no hay un rubro específico. Entonces aquí nos dice sueldos, salarios y gastos relacionados. Los asimilados, hasta que no, el régimen es asimilados a salarios, que ahí no solamente es que nos asimile salarios, sino que nos asimila honorarios, es amplio el tema de los asimilados, pero aquí es donde tendríamos que colocarlos. Y vuelvo a lo mismo, por eso debo tener mi acumulado del papel de trabajo para yo tener ahí la diferenciación de que no todo es sueldo. Entonces, aquí es importante, gastos relacionados, aquí tendremos que sumarlo. Y si ustedes aquí se dan cuenta con esta parte, si yo sumo estos dos, entonces yo en mi papel, perdón, en mi formato, entonces yo coloco los 3 millones. Honorarios pagados a personas físicas, ese no hay como
ningún problema. Intereses efectivamente pagados o pérdida cambiaria, si es que lo tuvimos, regalías y asistencia técnica, donativos otorgados. Aquí es bien importante este punto. Los donativos otorgados anteriormente, hasta 2020, la autoridad nos decía, tú puedes hacer, yo te autoricé bajo el rubro de asistencial, por ejemplo, pero en mi acta traigo actividades asistenciales, de desarrollo social, de apoyo económico, becante. Entonces nos decía, tú puedes hacer todo lo que dice tu acta. Yo te autoricé bajo el rubro de asistencial, porque pues debo autorizarte bajo, y más si tú me acreditaste esas actividades, pero puedes hacer todo lo que dice tu acta, todo lo demás que dice tu acta. Para 2021 ya no. Nos dice, tú puedes hacer todas las actividades y tener las erogaciones bajo el rubro por el cual yo te autoricé. Si tú requieres tener más erogaciones distintas a ese rubro autorizado, me tienes que solicitar una autorización adicional. ¿Y a qué voy? Porque muchas organizaciones dicen, ay, es que le di un donativo a la asociación fulanita, la asociación perenganita, y oye, pero tienes autorización bajo el rubro de apoyo económico a otras donatarias autorizadas. Ah, no, no, pues no, no lo tengo. Aquí, ojo, porque entonces esos 100,000 pesos que tú otorgaste como donativos, para ti van a ser no deducibles. Y entonces le vas a tener que pagar a la autoridad del 35%. Pero tengo mi CFDI, porque no estás autorizado para dar apoyo a otras organizaciones. Entonces, ojo aquí, si lo tienes, ok, lo puedo otorgar, sí, sin problema. Lo coloco y se queda, porque además en la informativa nos van a preguntar a quiénes les dimos esos donativos y esas organizaciones deben estar autorizadas como donataria. Entonces, no nada más, pues le di el donativo, no, aquí hay que tener cuidado. Aportaciones al SAR, Infonavit, jubilaciones, bueno, es todo lo que tiene que ver con pago de cuotas, cuotas al IMSS. Nos habla de uso o goce temporal de bienes, en cuestión de que, pues, si hay rentas, aquí lo colocamos. Fletes, acarreos pagados a personas físicas, bueno, pues si hubo traslados en transportes, aquí hay que colocarlo. Contribuciones pagadas, excepto ISR y ETU Impact IVA. Aquí, por ejemplo, ¿qué coloco? Ah, bueno, pues yo tengo nómina y pago impuesto sobre nóminas, ¿ok? Pues entonces aquí lo coloco. Seguros y fianzas, viáticos, combustibles, cuotas de peaje. Entonces, si ustedes en sus organizaciones manejan todos estos conceptos, la sugerencia es, ok, entonces en el documento que les mostré como acumulado de anual, yo hago en este orden, precisamente para que a mí me sea más fácil al momento de hacer el llenado de la declaración. Ajá, entonces no les va a aplicar todo, no pasa nada, solamente voy a llenar los que sí me aplican. ¿Y qué pasa con todas mis otras erogaciones? Ah, pues es que yo tengo, yo soy asistencial y apoyo con medicamentos, apoyo con prótesis, apoyo con diferentes materiales. Aquí no nos lo van a colocar. Entonces, yo hago esa acumulación y lo llevo a otras erogaciones. Entonces, aquí yo coloco esta parte y entonces mis erogaciones efectuadas son mi total que yo coloqué acá. Ajá. Entonces, pues tengo un remanente de 790,000. Ok, entonces eso me lo da mi declaración de forma automática. Esta partecita de abajo de donde dice determinación del remanente distribuible, esto nos lo llena en automático. Nos jala las cantidades y nos da un remanente de 790,000. Aquí esta declaración yo siempre he dicho que tiene un error porque tendría que quedarse hasta aquí, porque al momento de decir remanente a distribuir, yo como asociación no puedo distribuir el remanente.
Entonces, considero que pues este sale como sobrando, pero bueno, es un dato que en automático jala el mismo sistema. Entonces, no le podemos mover ahí, pero tengamos muy claro que no está prohibido distribuir el remanente. Entonces, solo es para efectos de, pues es un dato informativo, el remanente debe ser usado el siguiente ejercicio fiscal con mis actividades y no puedo distribuir ese remanente a mis integrantes. Entonces, ahí digo, solo con que tengamos eso muy claro, pues esta parte no la podemos mover, ahí se queda. Esperemos que en algún momento sí modifiquen este formato y esa parte pues la corrijan. Y en esta parte es perdón, el cálculo que les presenté de este lado. Entonces, aquí, porque aquí nada más nos va a preguntar total de ingresos acumulables. Pero ¿qué va a pasar si yo le pongo el 1,500,000? Entonces, forzoso tenemos que hacer este cálculo para saber qué es lo que debo poner aquí. Porque si yo digo, ok, total de ingresos acumulables, pues fueron mis ventas, el 1,500,000, el cálculo va a estar mal hecho. Y al momento de que nosotros reportemos en transparencia, el SAT nos puede decir, a ver, esto no me coincide. Entonces, ahí el SAT se va a dar cuenta que este cálculo está mal elaborado. Entonces, es importante que tengamos esta determinación para saber cuál es mi ingreso acumulable, porque no es el 1,500,000, es esta parte. ¿Por qué? Porque yo estoy exentando un 10% que por ley puedo aplicarlo. Entonces, aquí coloco esta parte. Y tampoco puedo colocar, bueno, no debo, el total de mis erogaciones, 889,000, no, porque yo debo tener ese prorrateo en cuestión de aplicar mi proporción donde yo coloque esta cantidad. Si yo coloco los 858 y los 508, en automático el sistema me hace este cálculo. ¿Y a qué llego para ISR a cargo? A lo que yo determiné de este lado. Ajá, entonces ahí yo puedo corroborar, ok, el sistema me está calculando correctamente. Entonces, en este lado, toda esta parte, el sistema te la da en automático. Entonces, aquí es importante sí elaborarlo para tener estas cantidades correctamente. Ajá, entonces, es esa parte de la determinación del impuesto y la parte de datos informativos del impuesto sobre la renta. Aquí nos pregunta, esto es como lo dice, solo es informativo. Ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales. En caso de que si recibí algún apoyo y eso está acá arriba, pero lo tengo aquí incluido, porque pues el sistema no me está separando ese concepto, yo lo voy a tener aquí sumado. Entonces, la autoridad quiere enterarse quién te proporcionó apoyo gubernamental. Ajá, que si pues si me otorgó algún apoyo Secretaría de Cultura o Secretaría de Bienestar, alguna entidad gubernamental, yo tengo que colocar aquí cuánto fue. Entonces, y que esa parte sí no la piden en transparencia. Entonces, debe estar ligado con esta cantidad y en transparencia tengo que colocarlo. Entonces, y bueno, si otorgué sueldos, salarios, prestaciones a trabajadores con discapacidad, también aquí tengo que colocarlo. Ajá, entonces es esta parte. Y en automático, si tenemos impuesto a cargo, en cuestión del impuesto sobre la renta, nos va a aparecer esta cantidad abajo, donde nos dice que el total de contribuciones, pues la cantidad a pagar, tendrá que ser cubierta y la misma declaración te arroja una línea de captura
donde donde vas a tomar ese dato y lo vas a enterar en el banco. Entonces, este es el llenado de la declaración. Como ven, es muy importante sí tener cuáles son mis documentos que debo tener a la mano, mi balanza de comprobación para hacer mi acumulado para mi anual, que ese lo tengo que determinar yo, y si tuve ingresos no relacionados, determinar mi impuesto sobre la renta por mi cuenta para saber qué cantidades debo colocar en esta parte y sean las correctas, para que al momento de hacer informativa de transparencia, y ahí sí voy a hacer un detalle, no me diga el SAT que me equivoqué y que tengo que corregir. Entonces, pues eso sería como los documentos que necesitamos, cómo es que vamos a ir llenando la declaración y pues ahora sí que para tener lo más claro y enviar la declaración de manera correcta. Entonces, pues ahora sí, si quieres, Monse, ya podemos darle a las preguntas en cuestión de que pues por presentación esto sería. Perfecto, muchísimas gracias, Julieta. De hecho, nos comentan, sí, bueno, recuerden que esta sesión está siendo grabada, entonces van a poder consultarla posteriormente en el perfil de Facebook de la red de asociaciones. Se van en la sección de videos y ahí, en cuanto terminemos la sesión, la van a poder consultar. Los y las invitamos a que lo compartan con otras organizaciones para que pues puedan aclarar a lo mejor algunas dudas que puedan tener con el contenido que nos está compartiendo esta mañana Julieta. Muchísimas gracias, Julieta. Y bueno, continuando con el listado de preguntas que tenemos aquí, Ana Belén nos pregunta, en el caso del pago de multas, ¿se considera gastos administrativos? Si es así y hace que supere el 5% para gastos administrativos, ¿cómo puedo justificar que lo superó por una multa que me impuso el mismo SAT? En sí las multas no son deducibles. No las tendrás que colocar en gastos administrativos porque como tal no es un gasto deducible, pero sería como un cuento de nunca acabar. Entonces yo coloco mi multa como no deducible y sobre ese no deducible, entonces vuelvo a pagar. No, pues imagínense, estaría de locura. Entonces lo coloco como tal en mis gastos pues de operación y pues ahora sí que si mi multa fue impuesta porque no presenté transparencia o porque no pagué alguna retención y me multaron, la coloco en mis cuentas generales para no afectar el gasto administrativo. Gracias. Luego tenemos la pregunta que nos hace Alma. Ella dice, en el 2022, solo los que tienen la calidad de donatarias se quedaron en el régimen de personas morales con fines no lucrativos, ¿es correcto? Sí, exactamente. Las organizaciones no están consideradas en esta, ahora sí que están dentro de las excepciones para el cambio de régimen a este nuevo de régimen de confianza. Solamente las organizaciones que no tienen la calidad de donataria y que pues hay muchas que estaban en el régimen general, a estas organizaciones ya las cambiaron, ya están en reciclo y pues las van a mover de ahí solo si tuvieran partes relacionadas o bien hasta que sean donatarias. Entonces, hasta ese momento las moverían al régimen de las no lucrativas, pero sí, efectivamente. Okay. Ahí por favor váyanos compartiendo en comentarios si está clara su duda. Y bueno, después tenemos la pregunta que nos hace Omaira. Dice, si soy una donataria autorizada, pero quiero realizar, como tu ejemplo, la venta de libros o algún taller, ¿debo presentar un aviso a la autoridad para notificarles de este ingreso? No, ninguno. O sea, tú puedes, todo lo que recibas como cuota de recuperación,
tiene que estar alineado a lo que, ahora sí que por lo que fuiste autorizada, que si estás como asistencial, que si estás como desarrollo social. A lo que me refiero es que si en tu acta, si tú tienes la autorización como ejemplo, como desarrollo social, y tú pero también dentro de tu objeto social, cuando te constituiste, tienes actividades asistenciales. Y de esas actividades asistenciales, tú das también en ocasiones talleres de salud. Y en ese momento es cuando sí debes solicitar a la autoridad una autorización adicional. ¿Cómo se solicita esto? Pues tienes que acreditar las actividades como asistenciales, porque tú ya traes una autorización anticipada y que es la preponderante, que se podría llamar, que es la principal. Entonces, tú debes solicitar una autorización adicional para que todo lo que tú recibas por esa otra autorización, tanto en ingresos y que para esto también las erogaciones que realices sean, ahora sí que todo sea deducible y esté alineado, porque si estás realizando actividades que están fuera de tu autorización, aunque sea parte de tu acta, sí vas a tener en algún momento, puedes tener algún conflicto. Entonces, sí es en ese momento, en ese caso, sí, o sea, si no estás, no lo tienes autorizado, debes solicitarlo. Perfecto, Julieta, muchísimas gracias. Luego, por aquí voy a unir la pregunta de Liz y de Nancy. Yo creo que ambas van por la, no, era Araceli y Nancy. Preguntan que cómo se consideran las rifas y el boteo. Las rifas, de las rifas, bueno, ya habíamos comentado antes algo, las rifas es un no relacionado, totalmente es algo que no está relacionado con tu objeto social y tiene que considerarse como tal en los no relacionados, teniendo el cuidado de que ese ingreso no sea mayor al 50% de tus ingresos totales de los sí relacionados. Y la parte del boteo, pues como tal, ese Se viene conecta siendo a Adrián. una donación en efectivo. ¿Por qué? Porque pues no estás recibiendo nada a cambio y esas cantidades, pues ahora sí que te las otorgan en efectivo. Y aquí solamente el cuidado que debes tener es que al momento de ingresarlo a tu cuenta, pues no rebasara de los 15,000 pesos mensuales, porque ahora hasta eso nos van a estar revisando los bancos que si tenemos, si tenemos ingresos mayores a 15,000 pesos en efectivo, tienen la obligación de reportarlo al SAT. Entonces, en esta parte, pues es, ok, yo recibí boteo, es una donación como tal, porque pues es un donativo que te da la persona sin recibir nada a cambio y yo lo tomo, lo llevo, lo deposito y hago mi público en general como donación. Ajá, diferente a las rifas. Las rifas, ese sí, totalmente es un no relacionado. No se te escucha, Monse. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Es que justo comentaba que esto a lo mejor responde un poquito a una pregunta que te quería hacer, en donde te dicen que cuál es la diferencia precisamente entre relacionado y no relacionado. Ok, los relacionados son los que les mencionaba acá. A ver, vamos a ver. Acá. ¿Qué es un relacionado? Van a ser mis donativos, mis cuotas de recuperación, cuotas de integrantes, arrendamiento, intereses, apoyos de la federación, derechos patrimoniales y rendimientos por inversiones. Estos ingresos les llamamos relacionados. Estos ingresos son los permitidos, ahora sí que ante ley, para las organizaciones. Todo lo que esté fuera de aquí es un no relacionado. La venta, en este ejemplo que yo daba, en cuestión de que, ok, yo otorgo talleres, otorgo servicios que van relacionados a mi objeto social y el costo es menor
al costo de mercado, es una cuota de recuperación. Si yo vendo lo mismo, pero lo doy arriba del costo de mercado y lo vendo a empresas, puede catalogarse como un no relacionado. Aquí debemos tener cuidado en cómo otorgamos ese servicio. Ajá. Y lo que tampoco es relacionado es las ventas de productos. Eso no, es un no relacionado con el objeto social. Las rifas, las subastas, eso tampoco es relacionado. Los eventos, me refiero a los eventos, pongo un ejemplo. Yo hago un evento para recaudar fondos. ¿Por qué? Porque yo ahí quiero captar más donantes y voy a hacer una cena, pero voy a vender el boleto. Entonces, lo que yo capte dentro de lo que se vaya a realizar en el evento, me refiero a que de las 200 personas que invité, 100 están aceptando darme una donación, eso es diferente. Las 200 personas pagaron un boleto para asistir a ese evento. Entonces, yo cobré 500 pesos por persona para cubrir ese evento. Ese ingreso es no relacionado. Ajá. Lo que yo logre captar de las personas que asistan, eso ya es otra cosa, ya son donativos que no tengo mayor problema. En eso muchas veces optan en hacer estos eventos para que las personas se vuelvan donantes recurrentes o a lo mejor hicieron una sola donación. Eso es distinto, pero si yo vendí el boleto para hacer ese evento, ese ingreso es un no relacionado. No sé si me expliqué. Ahorita vemos los comentarios de Omaira. De todas maneras, pues creo que esto nos ayuda a muchos porque siento que es de las dudas que casi siempre presentamos en este tipo de sesiones. Y bueno, por acá Laura nos pregunta que, no es cierto, era acá, Claudia, si se percibió un ingreso por un premio debido a un proyecto que resultó ganador en una convocatoria, ¿se debe realizar la declaración anual? Sí, sí, porque además, si el premio va a entrar a tu cuenta y si al entrar, ahora sí que en el momento que entra a tu cuenta, para ti es un ingreso y ese ingreso tiene que ser reportado. Ajá, o sea, tiene que ser declarado. Entonces, sí, en el momento dices, ok, no tuve movimientos, pero logré este premio y entró, es el que ahora que es el que vas a reportar, ese ingreso. Ok. Tengo dos preguntas muy interesantes, pero antes me gustaría hacer como una pausita, Julieta, porque justo veo que tenemos muchas preguntas que son a lo mejor un caso en particular de la organización. La verdad, ahorita estoy tratando como de encontrar las más generales que puedan como apoyar un poco también en respuesta a la mayoría de los participantes y no enfocarnos en un caso en especial. Pero pues bueno, para eso, aprovechando que está aquí con nosotros Aremi de Centro Mexicano Pro Bono, no sé, Aremi, si nos puedes compartir un poquito más de lo que hacen en el Centro Mexicano Pro Bono y pues a lo mejor la posibilidad de aquellos que tengan alguna duda en específico, en este caso para presentar su declaración, que se acerquen a ustedes a través de el apoyo que brindan para resolver estas dudas que tienen. Claro, Monse, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá, en especial a la ponente del día de hoy, Julia, que siempre son amables con nosotros, sobre todo por temas que como organizaciones siempre tenemos como muchas dudas. A los asistentes, quién es el Centro Mexicano Pro Bono, para que sepan qué es lo que estamos haciendo y cómo pueden acceder a los servicios gratuitos que les estamos ofreciendo. Realmente nosotros estamos trabajando de manera pro bono, o sea, sin expectativa de retribución económica a cambio, pero lo hacemos para que ustedes como organizaciones puedan tener este impulso y con esto crear también redes de apoyo en el que nosotros los apoyamos a ustedes y ustedes pueden tener un alcance mucho más grande a las personas que están pues beneficiando actualmente. Aquí en el chat quiero colocarles nuestra página de internet.
para que puedan visitarnos y conocer el servicio que nosotros estamos ofreciendo. En el caso de organizaciones, les podemos apoyar ya puntualmente con las dudas específicas que tengan para que puedan pues resolverlas, porque estas pláticas realmente se dan de manera pues general para todos ustedes, para que conozcan la información puntual y poderles apoyar, pero también entendemos que después de esto de repente quedan muchas dudas por justo la información con la que no estábamos contando. Para eso, nos pueden contactar también por medio de Monse, Rocío, para que nos pongan en contacto por un mail, pero les dejo nuestra página de internet acá abajo, en donde pueden entrar a la parte de organizaciones de la sociedad civil y completar el cuestionario. Ese cuestionario viene para conocer un poquito más de lo que ustedes están haciendo, cómo se llama su organización, entre otras cosas muy puntuales. Y posterior a ello, nosotros les vamos a contactar para agendar una llamada vía Zoom y conocer más de las dudas puntuales que ustedes tengan. Les recuerdo que todo lo que nosotros estamos haciendo es completamente gratuito y los podemos apoyar en temas societarios, fiscales, laborales, avisos de privacidad, protección de datos personales, entre otras cuestiones. Y nuevamente, Julieta, muchísimas gracias por la plática que nos impartiste el día de hoy. Buenos días a todos. A ustedes, Arimi, gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Aremi. Perdón un poquito por esta interrupción, pero sí se me hacía como bastante importante tocar este tema para que lo conocieran, aprovechando que sigue aquí la mayoría de los participantes. Y pues, por si no llego a leer su pregunta, pues a lo mejor sí dirigirse directamente a Centro Mexicano Pro Bono, quienes pues tienen a todos los expertos y expertas que los pueden ayudar. Déjame volver la pregunta en donde me quedé. Justo eran dos preguntas muy interesantes. Aquí abajo. Aquí. ¿Cuál sería el límite para presentar la declaración anual de persona moral, ya que no somos donatarias y no nos consideran no lucrativas? Bueno, están bajo el régimen, estaban como régimen general, ¿verdad? El 31 de marzo es la fecha límite. Listo. Y ahora, estamos tratando de enviar la declaración de formato 21 de asociaciones civiles. Mi pregunta es, ¿existe alguna prórroga para la presentación? Y si existe No. algún problema ahorita en el sistema del SAT, porque me imagino que comentan que desde el viernes pasado están tratando de mandarla. Enviarla. Ahí pueden checar en algún otro explorador, porque, por ejemplo, yo ayer entré y entré sin problema. Entonces, sí puede ser alguna cuestión de su propia computadora, sí verifíquenlo, porque no hay prórroga. Para la declaración anual, ahora sí que en todo el tiempo que tengo con organizaciones, nunca he sabido de una prórroga en la declaración anual. Simplemente por el hecho de que es una de las principales obligaciones de ustedes como no lucrativas, y para las que son donatarias es, pues ahora sí que es el pase automático para la autorización del siguiente año. Entonces, sí tienen que presentarla en tiempo. Creo que se nos fue Moni. Digo, perdón, Monse. Perdóname, Julieta, tenía el micrófono cerrado otra vez. Acá en Facebook nos preguntan en qué rubro se presentan las depreciaciones del activo. ¿En qué rubro? Es otra erogación. No tenemos un rubro por separado. Entonces, ese gasto se tendría que incluir en otras erogaciones dentro de la declaración. Muchas gracias. Y luego acá, los ingresos por contrato de servicios, ¿en dónde entran? Los ingresos por servicios, pero ¿de qué tipo? Okay. Esperamos a que a lo mejor Edith nos apoye a especificar. Sí, porque puede ser
por medio de una financiadora, bueno, alguna fundación que te esté, no sé, ahí sí tendría que ser más específica. Ok. Luego Vero nos pregunta, ¿qué CFDI pueden expedir para cuotas de recuperación? Como tal es un ingreso, hay proveedores de los certificados, los PAC, que incluso te permiten colocar el concepto de tu CFDI, si es un recibo de donativo o si es una cuota de recuperación. Si los haces en el SAT, como tal es un ingreso, no te permite hacer esa diferenciación. Entonces, solo tú le debes poner importante en el concepto que es una cuota de recuperación. Debes colocar la clave alineada al servicio que estás brindando y, y no debes colocarle el complemento que se le coloca al recibo de donativo, porque muchas veces hacen como esa mezcla. Entonces, debes checar que no traiga este complemento y solo colocar en tu concepto, si es que los haces en el SAT. Si es un pack autorizado, tú puedes incluso personalizar el CFDI. Por acá tenía la venta de activos fijos grava ISR. La venta de activos fijos. Bueno, es que hay que ver igual qué tipo de activo fijo, porque pues los activos fijos puede ser desde una casa hasta una herramienta. Entonces ahí tendremos que checar qué tipo de activo fijo. Después tenemos el rubro de donativos otorgados, son los donativos monetarios que les di a otras donatarias autorizadas. Así es, sí, exactamente. En esa parte tienes que colocar el donativo que le hayas otorgado a otra donataria autorizada y en esta parte que les comentaba que es importante que el que otorga el donativo tenga esta autorización. Y después, las ACES donatarias tienen la obligación de pagar PTU. No, porque pues ahora sí que no persiguen un fin de lucro. Entonces, no están obligadas. ¿A qué se refiere el esquema reportable? Esquema reportable. Tendría que checarlo, porque para efectos de donatarias, no me suena, pero lo puedo verificar. Perfecto. ¿Las subastas cómo se clasifican? No relacionado también. Es un no relacionado. Porque no tiene que ver con el objeto social. Listo. Si tuviéramos gastos no deducibles, ¿en dónde tendría que informarse y cómo se calcularía el ISR? Si tengo, bueno, en principio, debo tener una cuenta en los gastos que esté denominada tal cual, no deducibles. El monto que yo tenga al final del ejercicio, no sé, 10,000 pesos, esos 10,000 pesos tengo que calcularle el 35%, es directo y tengo que provisionar ese impuesto para que cuando presente la declaración anual yo lo pague y entonces ya dentro de mi contabilidad lo dé de baja. Ok, acá ya nos aclararon un poquito a qué se refieren con lo del esquema reportable y es en la pregunta donde dice, ¿cuentas con el número de identificación del esquema reportable? Ah, ok, en la declaración, se referían a la declaración. Vamos a verlo. Cuenta con el número de identificación del esquema reportable. Me parece que es un registro que se hace. No, déjenme checarlo porque como aquí siempre le debemos poner que no, pero lo checo. Ahora sí que lo checo para darles el dato exacto y no decir algo que no sea. Muchísimas gracias.
Eh, bueno, ahorita ya son 11:36, no sé cómo estemos de tiempo. Nosotros lo habíamos programado hasta las 12, Julieta, pero no sé cómo tú haciendo. Si te lo Sí, permite sí, para sí, poder podemos, continuar. sí. Perfecto. Sí, Jocelyn pregunta, soy donataria autorizada, ¿no estoy obligada a presentar estados financieros dictaminados? No, no estás obligada. Eso es opcional. Si yo por mayor transparencia o porque yo es una constante que mis donantes me lo soliciten y pues para mí sea un beneficio, lo puedo hacer. El dictamen desde el 2014 se convirtió en opcional, ya no es obligatorio, entonces pues ahora sí que es en base a que la organización también esté en las posibilidades de dictaminarse, porque una auditoría, pues los costos son altos. Mira, por ejemplo, acá en Facebook nos apoyaron con el tema del esquema reportable. Mario nos comparte que el esquema reportable se refiere a que la persona o contador debe reportar todas las operaciones que generen esquema reportable. Eso lo puede revisar en el CFF, no sé qué es el CFF. El código fiscal. Ok, gracias. Sí, sí, pero lo checamos a detalle, sí, porque está como muy ambiguo. Ok, gracias. Sí, porque justo luego estas iniciales me pierden. Sí. Muchas gracias. Después tenemos, si pago renta, ¿la puedo reportar sin tener comprobante fiscal del arrendador? No, no, no. Acuérdense que todo egreso debe tener el soporte de un CFDI y para las rentas incluso debe haber un contrato de arrendamiento donde estipule periodo, pues la ubicación del domicilio que se está arrendando, entonces es obligatorio tener un comprobante, porque si no lo tienen es no deducible. Ok. Luego, Rocío comenta. Si tengo rubro de asistenciales y la principal actividad es desarrollo comunitario, pero en el CFDI dice donativo por convenio, ¿tengo que solicitar nueva autorización? A ver, ¿me la puedes repetir, Monse, por favor? Ajá. Si tengo rubro de asistenciales y la principal actividad es desarrollo comunitario, pero en el CFDI dice donativo por convenio, ¿tengo que solicitar nueva autorización? Es que esto que dice donativo por convenio, entiendo que así le colocó en su CFDI, donativo por convenio, es lo que entiendo. Sí, Porque aquí más bien tiene que ver con, o sea, si es desarrollo social y la actividad, o sea, tendría que verificar aquí el punto importante es que cuando las autorizan como donatarias, en la propia constancia de autorización viene el objeto social autorizado. Ajá, muchas veces realizan actividades muy específicas que puede ser confuso en qué rubro entra. ¿Por qué? Porque la autorización viene muy general, ¿no? O sea, por ejemplo, coloco equidad de género, te colocan como equidad de género y es una actividad de desarrollo social. Entonces, esa actividad de equidad de género es muy general, pero yo puedo realizar N cantidad de actividades que van alineadas a la equidad de género, ¿no? Entonces, ahí, esta parte que menciona, apoyo a comunidad, algo así, si en alguna de las actividades de desarrollo social sí las tiene incluidas, no tiene ningún problema, pero ahí es muy específico, tendríamos que ver, eh, es bien importante que pues quien les lleva la contabilidad sí esté muy claro de cuál es su rubro autorizado y bajo ese rubro, qué actividades específicas están autorizadas.
porque puede haber N cantidad de, pues, de cosas específicas, que eso es lo que me va a dar ahora sí que la clave de que si está alineado o no está alineado. Porque esto que me comenta ya es como muy específico. Tendríamos que verificar incluso su constancia, cómo está autorizada. Ok. Después acá Alma nos comenta, debe anotarse en la declaración los importes del monto deducible al 47% o al 53% derivado de los ingresos que son exentos para el trabajador o no los consideramos. Se refiere a lo de sueldos. En cuestión de lo que viene. No, porque aquí ahora sí que aquí no nos da esa opción. Esta parte solamente nos dice cuánto pagaste de sueldos, pero no nos dice qué fue exento y qué fue grabado. Entonces, aquí solamente se maneja el egreso total de lo que es sueldos y salarios. Okay, Eso es importante que lo tengan de manera interna para tener muy claro cuánto fue lo exento, lo grabado. Eso lo vamos haciendo mes a mes en cuestión de que si hubo ingresos distintos al sueldo y que si es exento. Entonces, todo eso es de la operación del día a día y al final sí tendremos que hacer un papel de trabajo completo donde tengamos a todos los empleados y todo lo que se pagó por ingresos grabados o exentos. Okay. Gracias. Y luego, por ejemplo, acá tengo otra duda de Carla y Guadalupe Benítez que va más o menos alineada. Primero, Carla nos pregunta, si nosotros tenemos ingresos por venta de bazar, ¿va en cuota de recuperación? Cuota de bazar, pero en el bazar venden productos, ¿no? Sí. Entonces, esa no es Me una imagino cuota de que sí. recuperación. No, esa no es una cuota de recuperación. Una cuota de recuperación es sobre servicios otorgados. Okay. Esas son las cuotas de recuperación. Por ventas, no, eso es un no relacionado. Okay, justo. Entonces, me imagino que esto igual da respuesta a la pregunta que nos hizo Guadalupe. Ella comenta, tengo ventas de bazar por donativos en especie. ¿Qué tipo de ingreso es? El precio del producto es el 30% del valor real aproximadamente. Es que ahí es distinto porque lo que está haciendo es que lo que recibe en donación, en especie, esos productos los venden. Entonces, esa venta como tal no es como tal una cuota de recuperación. ¿Por qué? Porque ahí ya estás vendiendo el producto que te donaron. Entonces, ahí ya se vuelve otro ingreso. Ajá, entonces, ¿por qué? Porque o sea, es una venta como tal, una venta de productos. Sí de una donación que recibiste en especie, ok, pero al momento que la vendes, inclusive cuando tú vendes un donativo en especie, tiene que estar autorizado por el donante, por quien te hizo la donación. Tiene que haber una autorización por escrito donde te permite vender ese donativo para que te hagas llegar de recursos. Pero ya esa venta ya no es una cuota de recuperación porque ya estás vendiendo un producto. Okay. A ver, ahorita que me comente Guadalupe, si con eso queda resuelta su duda. Y mientras tanto, acá Araceli nos pregunta, si no se llena el apartado de datos informativos del ISR, lo de los ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales, ¿pasará algo? ¿Observará eso la autoridad? No, si no o sea, si no cuentas con ingresos no relacionados, no estás obligado a llenarlo. Ese es en el caso y un ejemplo que les coloqué para que vieran cómo es que deben llenar esa parte. Pero si no obtuviste ingresos por ventas o no debes llenarlo, incluso no estás obligado a llenarlo.
Y No, mucho menos si no tuviste apoyos tampoco gubernamentales, tampoco. claro. Ok, después acá en Facebook nos preguntan, ¿cómo se tomaría que la operación mensual de una donataria subsista de préstamos hechos por la apoderada legal de la misma? ¿Cómo fue el principio de la pregunta, Monse? ¿Cómo se tomaría la operación mensual de una donataria? A ver, otra vez. ¿Cómo se tomaría que la operación mensual de una donataria subsista de préstamos hechos por la apoderada legal? Bueno, aquí entiendo que lo están manejando así porque la apoderada legal va a requerir la devolución de su dinero. Por eso lo están manejando como préstamos, porque lo más correcto es que se maneje como aportación de, como cuotas de integrantes, en cuestión de que quede registrado como un ingreso, porque entonces la organización no está teniendo ingresos, está teniendo solo préstamos y son cuentas distintas. Un ingreso pues se va a cuentas de resultados y un préstamo se va a cuenta a cuentas de balance. Entonces, la organización en sí no está reflejando ningún ingreso, está solamente colocando préstamos que en algún momento pues, le van a devolver a la representante legal. Pero si la representante legal dice, no, yo no voy a requerir que me hagan esas devoluciones, entonces hay un mal manejo, porque más bien entonces tendrían que colocarse como cuotas de los integrantes o asociados. Muchas gracias, Julieta. Por acá nos están preguntando si hay forma de que nos puedas compartir este, los materiales que estás proyectando ahorita. Bueno, la presentación yo creo que no habría ningún problema, pero sobre todo los PDFs que estás poniendo como... Sí, claro que sí. Ok, de Sí, sí, sí. todas maneras, para eso ahorita al final les vamos a compartir un formulario para que quien interese tanto su diploma de asistencia como los materiales, ahí nos apoyen a leerlo. Con mucho gusto, en cuanto Julieta nos los comparta, se los hacemos llegar. Y bueno, hablando de los materiales, por acá nos pedían si puedes proyectar nuevamente en la pantalla donde está la hoja para la determinación del 10%, Sí, claro. por favor. ¿Sí la pueden ver? Ay. Sí, 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 sí. Y mientras tanto, bueno, no sé ahí lo que quiera revisar, no me acuerdo quién no lo solicitó, pero acá tengo otra pregunta de Xochitl que dice, en el formato de la declaración, ¿en dónde debo informar los gastos no deducibles y su ISR? Los gastos no deducibles. A ver, vamos. Ahí les tengo que mover un poquito. Sí, sí, no, bueno, de todas maneras se les va a compartir el material, entonces ya a lo mejor lo pueden revisar a detalle. Gracias, Julieta. Aquí. En la parte, perdón, en la parte de conceptos asimilados a remanente distribuible. Los no deducibles se consideran un concepto relacionado. Ajá, entonces aquí lo tienen que colocar en esta parte y la misma declaración va a arrojar. Aquí es importante comentarles, al momento de que lo ingresan, o sea, por ejemplo, yo ingreso los 10,000 pesos de no deducibles y lo coloco aquí, el sistema en automático calcula un 30%, que ese también pues vendría siendo un error del formato, porque la ley nos dice que para gastos no deducibles tenemos que utilizar
la tasa máxima, y la tasa máxima es del 35%. Entonces, en esa parte sí nos deja hacer el cambio. Sí podemos modificar el 30, bueno, nos da el 30, colocar el correcto. Si yo tengo 10,000, tengo que colocar, el sistema me va a arrojar 3,000, pero yo debo poner 3,500. Ajá, ¿por qué? Porque ese es el 35%, que es lo correcto. Entonces, aquí lo colocan. En el donde dice determinación del remanente distribuible, conceptos asimilados a remanente distribuible. Ajá. Listo, Julieta, muchísimas gracias. Ya estamos en tiempos para cerrar la sesión, así que bueno, creo que tratamos de abarcar la mayoría de las dudas posibles que vimos en ambos chats. De todas maneras, si por ahí quedó alguna duda por aclarar o si tienen algo más en específico, recuerden y los esperamos de invitación que les hace el Centro Mexicano Pro Bono para acercarse a ellos y que junto pues con sus especialistas en contabilidad y temas fiscales pues los puedan apoyar de manera pro bono para resolver estas dudas. Aún estamos en tiempo para que presenten su, bueno, nos quedan grabadas las citas, pero pues con otras, pues de esta manera pues los invitamos a que se acerquen y reciban del Centro Mexicano Pro Bono. Por nuestra parte, igual sería todo. Y pues como siempre agradecerles en nombre de Jessica Ponce, al equipo de la red, a la Alianza con Centro Mexicano Pro Bono por traernos a sus aliados expertos en estos temas. Y bueno, muchísimas gracias, Julieta, por todo el apoyo que nos brindaste hoy. Creo que aclaramos muchas dudas. De todas maneras, cualquier comentario o caso que quieran resolver directamente con Julieta, ahí al final de la sesión nos puso la página de Ramtap Contadores. De todas maneras, ahorita les volvemos a pegar aquí el enlace en el chat. Y pues les mando ahorita en este momento el formulario para solicitar su diploma de asistencia y los materiales que nos va a hacer llegar Julieta. Con mucho gusto se los mandamos en cuanto los tengamos. Y recuerden que la sesión se grabó. Si quieren consultarla nuevamente, pueden hacerlo en el canal de Facebook de la red, en la sección de videos. Ahí ya la pueden consultar en este mismo instante, en cuanto finalicemos la sesión. Compártanlo con sus aliados, con sus conocidos, para que pues de alguna manera todo esto que nos compartió Julieta les funcione o les ayude a resolver estas dudas que a lo mejor pues todos generalmente presentamos, sobre todo ahora al presentar nuestra declaración. Entonces, pues sin más, muchísimas gracias nuevamente. Julieta, muchísimas gracias. Esperamos seguir contando con tu apoyo. No, de qué a ustedes, espero que pues les haya servido, y cualquier duda, no duden visitarnos en Ramtap Contadores. Ahí tenemos un formatito de contacto y con todo gusto les apoyamos con sus dudas. Listo, pues muchísimas gracias nuevamente. Pasen todos excelente tarde. Los esperamos en nuestra tarde de convocatorias el día de hoy, donde vamos a conocer los detalles específicos de un par de convocatorias por si gustan aplicar. Nos vemos a las 4 de la tarde, ahí igual por canal web. De todas maneras les vamos a estar enviando la invitación. Se va a transmitir en Facebook. Entonces los y las esperamos y seguimos con los talleres de fortalecimiento en este mes, y pues atentos y atentas de las demás fechas y capacitaciones que tenemos agendadas para todos y todas. Muchísimas gracias nuevamente y excelente tarde. Gracias a todos. Bye, Julieta, gracias. Bye.